Buenos días con todos los presentes. Soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con una clase más del curso de ecuaciones diferenciales. En este caso vamos a ver el tema estudio de EDO, que son las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Esta clase va a ser un poco teórica, pero esta teoría es necesaria para poder avanzar. Dice, consideremos que la EDO tendrá la forma normal de y de x igual a f de x, y que f de x y es igual a 0 y que y es igual a f de x, y. O sea, todo lo que está aquí son formalismos, formas de representar la ecuación diferencial de primer orden. Se puede representar de esta forma, o de esta forma, que es la forma homogénea, o de esta forma. Y consideramos las siguientes hipótesis. La primera, el lado derecho, el que es f de x, y, está bien definido en un punto inicial x sub 0 elemento del intervalo y en el valor inicial y sub 0 igual a y de x sub 0 con respecto a la variable y. Segundo, el lado derecho, f de x, y su primera derivada parcial con respecto a la variable independiente y sean continuas para x que pertenece al intervalo desde a hasta b, siendo x sub 0 perteneciente a este intervalo, y que pertenece al intervalo j desde a hasta b, siendo y sub 0 perteneciente a este intervalo. Mejor llamémosle intervalo, y que pertenece al intervalo i también. Ahora, problema de valor inicial, hallar y tal que. Pongámoslo con otro color. De y de x es igual a f de x, y de x sub 0 es igual a y sub 0.
Este es un típico problema de valor inicial en el que a nosotros nos dan la ecuación diferencial y nos dan un punto, una condición inicial para poder evaluar. Nosotros nos dan eso, cuando nosotros nos dan estos datos, nosotros definimos un intervalo en X desde A hasta B y en Y desde A hasta B, donde se podría considerar que es la región en la que está definida la solución. Ahora, cuando esto se lo trata de visualizar en tres dimensiones, existe la necesidad de plantear un plano de la siguiente manera: plano X, Y y Z. Nosotros aquí vamos a plantear el intervalo desde A hasta B que habíamos definido en X, y el intervalo desde A hasta B que habíamos definido en Y. Esa área de intersección es el área en la cual se definen nuestras soluciones. Pero adicional a eso, en Z ya vendríamos una función ya ya viéndola en tres dimensiones sería así. Pero esta función obviamente está delimitada por la región de convergencia que definimos en la parte de abajo. Y esto que está aquí vendría a ser la función x de coma y igual z. Como les iba diciendo, esto es teoría. Vamos con un teorema. Más adelante avanzamos con los ejercicios. Dice, este es el teorema de existencia y unicidad de la solución. Dice, dado el problema de valor inicial hallar y tal que de y de x igual a f de x, y de x sub 0 es igual a y sub 0. Supongamos que f y la derivada de f respecto a y son funciones continuas en un rectángulo. Cuya región es igual a un par ordenado x, y que pertenece a los reales. R2 se pone R2 porque son los reales en dos dimensiones, donde x está definido desde A hasta B y y está definido desde C hasta D. Perdón, acá es C y D. Esta gráfica que está aquí es la representación de este teorema, que contiene el punto x sub 0, y sub 0. Entonces, el problema de valor inicial tiene una única solución. En algún intervalo. Algún intervalo i que es igual a x sub 0 menos sigma,
x sub 0 más sigma, donde sigma es un número positivo. Listo. Vamos con otro teorema. Teorema de existencia y unicidad. Dice, dado el problema de valor inicial, PBI, hallar y tal que la derivada de y de x es igual a f de x, y de x sub 0 es igual a y sub 0. Supongamos que f y la derivada de f respecto a y son funciones continuas en un rectángulo. El rectángulo está definido de la forma r igual a x, y, que pertenece a los reales de segundo orden, siendo x definido entre a y b y y definido entre c y d, que contiene el punto x sub 0, y sub 0. Entonces el problema de valor inicial tiene una única solución phi de x en algún intervalo y que es igual a x sub 0 menos sigma, x sub 0 más sigma, donde sigma es un número positivo. Si quisiéramos hacer una representación de lo que acabamos de mencionar, tendríamos que plantear primero nosotros la región, de caso sería en x desde a hasta b y en y desde c hasta d. Y el punto, en este caso hablamos de un punto de x sub 0 y un punto en x y un punto y sub 0 en y. Este punto está dentro de una función, donde esta función es la función phi, que es la solución y. Y aquí se define en todo lo que está delimitado por c por d y a por b en la región. Se observa que en este punto aquí está la solución, el punto de la condición inicial está dentro de la función que es la solución phi o la solución y. Y si esto lo representamos en 3 dimensiones, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que trazar aquí en x, asimismo el punto x sub 0, que se extiende un poco más hasta x sub 0 menos sigma y x sub 0 más sigma. Tenemos que delimitar la región entre a y b como lo menciona el enunciado. Y acá también tendríamos limitar la región en y desde c hasta d,
tendríamos el punto K en y sub 0 y asimismo y sub 0 no se encuentra, no se le está incrementando un valor de sigma, solo es y sub 0. O sea, buscamos la intersección entre los dos puntos y ese vendría a ser el punto que corresponde a x sub 0, y sub 0. Hacemos el rayado de la región. Y hacemos la gráfica de la función en 3 dimensiones. Y ubicamos el reflejo del punto en Z, que vendría a estar por aquí. Y recordamos que esta es la función f de x, y. Esto es lo mismo que se ve en cálculo diferencial, solo que aquí lo estamos llevando a 3 dimensiones. Luego la teoría dice: todo problema de valor inicial que satisface la hipótesis de este teorema se denomina un problema bien planteado. En caso contrario, se dirá que es un problema mal planteado. Vamos con un ejemplo. El ejemplo menciona lo siguiente: para el problema de valor inicial, que es de la siguiente forma, de y de x igual a x cuadrado menos x por y al cubo, con las condiciones iniciales de y sub 1 igual a 6, para un valor de x sub 0 igual a 1 y valor de y sub 0 igual a 6. ¿Implica el teorema de existencia de una única solución? La pregunta es: ¿implica el teorema la existencia de una única solución? Nos está preguntando si este ejercicio cumple con el teorema de la unicidad, para ver si tiene una única solución. ¿Cómo resolvemos esto? Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente para resolver. Solución: tomamos la expresión de aquí, esta, y la vamos a representar como una función que depende de x y de y. F de x, y es igual a x cuadrado menos x por y al cubo. Esta expresión luego la vamos a derivar. Tendremos la derivada de f respecto a y. Ojo que la estamos derivando respecto a y. Entonces la derivamos respecto a y. El x cuadrado se hace 0 porque no depende de y. Aquí sería menos x por 3 y al cuadrado,
porque solo estamos derivando respecto a y. Entonces la derivada de la función respecto a y es igual a menos 3x por y al cuadrado. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Luego tenemos que analizar lo siguiente. La función de aquí y la función que nos dio como resultado de la derivada. Ambas funciones son continuas en cualquier rectángulo R que contenga el punto x sub 0, y sub 0. Es decir, el punto como tal, x sub 0, el punto que nos están dando, x sub 0 y y sub 0, no tiene que presentar indeterminación ni en la función ni en la derivada de la función respecto a y. Entonces nosotros concluimos como ambas funciones, cuando digo ambas funciones me refiero a la función original y la función de la derivada, son continuas en cualquier rectángulo R que contenga el punto x sub 0, y sub 0 igual a 1,6. Entonces se cumple la hipótesis del teorema. Entonces se cumple la hipótesis del teorema. Entonces en consecuencia, aquí consecuencia, el problema de valor inicial tiene una única solución en un intervalo siendo el intervalo i desde x sub 0 menos sigma, x sub 0 más sigma. Sería igual a 1 menos sigma, 1 más sigma, siendo sigma mayor que 0. Obviamente ponemos el 1 porque el punto es el x sub 0 es 1. Por eso ponemos 1 menos sigma y 1 más sigma. Entonces, teniendo eso en consideración, si nosotros decimos que aquí está sigma y se le está sumando, o mejor dicho, viéndolo de otra forma, aquí está el número 1, que es el punto x sub 0. Aquí sería 1 más sigma, sería 1 menos sigma. ¿Cuál es la distancia que hay entre todo el intervalo? Sería 2 veces sigma. Entonces nosotros decimos que el intervalo, su magnitud es igual a 2 veces sigma. Y diremos que el problema de valor inicial está bien planteado. Y así se concluye el problema. Ya, vamos con otro ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Para el problema de valor inicial, que es igual a dy a dx, que es igual a 3y elevado a la 2 tercios, con una condición inicial de y2 igual a 0, que esto obviamente implica que nuestro punto x sub 0 es igual a 2 y y sub 0 es igual a 0. Dice la misma pregunta, implica el teorema la existencia de una única solución. Asimismo, cogemos y planteamos f de x, y es igual, en este caso, a 3y elevado a la 2 tercios, que es esto de aquí. Luego derivamos la función con respecto a y esto vendría a ser igual a 3, que es una constante, el 2 tercios baja, 2 tercios, por y elevado a la 2 tercios menos 1.
voy a hacer la operación acá. 2 tercios menos 1, mínimo 1. Perdón, mínimo como múltiplo 3. 3 dividido para 3 es 1. 2 menos. 3 dividido para 1 es 3. 2 menos 3 sería menos 1 tercio. Entonces, la derivada de la función respecto a y, eso simplifica. El 3 con el 3 me quedaría igual a 2y elevado a la menos 1 tercio. Esa vendría a ser la derivada de la función. Y luego hago otra vez el análisis. Existe indeterminación para el punto de x sub 0 y y sub 0. Me faltaba. Este 2 me conviene ponerlo mejor así, y elevado a la 1 tercio. Porque lo que yo quiero analizar es la indeterminación. En este caso, cuando y sub 0 vale 0, si hay una indeterminación. ¿Por qué? Por aquí yo tengo y sub 0 que toma el valor de 0. Si aquí yo pongo en vez de y 0, sería 0 elevado a la 1 tercio, que sigue siendo 0, y 2 dividido para 0 es infinito. Entonces existe una indeterminación, no es continua en 0, la derivada. Entonces yo digo que como la derivada de la función no es continua en el punto y igual a 0, entonces no hay rectángulo que contenga el punto x sub 0, y sub 0, 2,0 donde f y la derivada de la función sean continuas. En consecuencia, no se cumple la hipótesis del teorema, no se puede usar para determinar si el problema de valor inicial tiene o no una única solución. Ya eso lo voy a escribir, igual lo voy a escribir por si acaso. Acá, como la derivada de la función respecto a y no es continua ni está definida cuando y es igual a 0, porque tenemos el punto y sub 0 igual a 0, entonces no hay rectángulo que contenga al punto x sub 0, y sub 0, que es igual en este caso a 2,0, el punto que nos dieron. Donde la función f y la derivada de la función respecto a y sean continuas. Entonces, en consecuencia, todo esto me tomo la molestia de escribirlo porque así es como deberían desarrollarlo en un examen. Escribir la respuesta formalmente. Como no se cumplen las hipótesis del teorema, no se puede usar para determinar si el problema de valor inicial tiene o no una solución única. Y ahí termina el problema. Ahora hay algo más, una adicional. ¿Qué pasa si ahora la condición inicial es y de 2 igual a 1? ¿Qué pasa si ahora la condición inicial es y de 2 es igual a 1? Bueno, si nos dan ahora esta condición inicial, se observa que el punto x sub 0, y sub 0 cambiaría. Ahora el punto sería 2,1. Como nosotros ya habíamos encontrado la derivada, ¿no? Ya sabemos que la función f de x, y es igual a 3y elevado a la 2 tercios, y su derivada, la derivada de la función respecto a y, es igual a 2 sobre y elevado a la 1 tercio, que es lo que obtuvimos acá arriba, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí podemos evaluar el punto y sub 0, el valor de y sub 0 que es 1. Aquí no provoca indeterminación, entonces aquí le podemos dar un visto bueno.
Y en la parte de acá, el valor de 1 tampoco provoca indeterminación, porque sería 2 sobre 1. Entonces, como en el punto no provoca una indeterminación, en el punto 2,1, nosotros ¿qué decimos? Y como f y la derivada de la función son continuas en cualquier rectángulo que contenga el punto x0, y0, 2,1, pero que no corta el eje x, digamos por ejemplo, tengo que definir un intervalo para ese punto, porque sí existe una indeterminación. O sea, la indeterminación aquí es si y es igual a 0, ahí se provoca una indeterminación porque tendríamos 2 sobre 0 elevado a 1/3, que sería 2 sobre 0, sería infinito, lo cual es una indeterminación. Pero para el punto en cuestión, sí cumple, porque ya lo probamos. O sea, aquí tenemos que hacer una conclusión especial. La conclusión es la siguiente. Como f y la derivada de la función respecto a y son continuas en cualquier rectángulo R que contiene al punto x sub 0, y sub 0, y este a su vez es 2,1, el nuevo punto que estamos evaluando, pero que no corte al eje x, digamos, por ejemplo, vamos a definir la región R. La región R sería de x, y, así es la formalidad. X definido entre 3 y 0 y y definido entre 0 y 5. Este es un ejemplo, algo que nosotros estamos definiendo. Pero la pregunta, ¿por qué lo definimos así? Vamos a verlo con un gráfico. Si aquí graficamos nuestro intervalo x de 0 hasta 3, digamos que aquí tengo x de 0 hasta 3. El 0 empieza en 0, pues, ¿no? Okay. Desde 0 hasta 3. De aquí hasta acá. Y desde 0 hasta 5. El 5 estaría por acá. 0 hasta 5. Esa sería nuestra región. Pero observen que y no incluye el 0, porque y es mayor que 0. Entonces nuestra región estaría formada de esta forma. Y en esta región se encontraría el punto que estamos nosotros probando, que es 2,1, 2 para x. Por aquí estaría el 2. Y 1 para y. Estaría por aquí. Sería nuestro punto x sub 0, y sub 0. El punto a tratar es que nosotros tenemos que definir una región en la cual no exista la indeterminación, no dé cabida a la indeterminación. En este caso, como sabemos que se provoca una indeterminación para y igual a 0, nosotros decimos que el intervalo podemos definirlo para los y mayores que 0 hasta donde sea, pero mayores que 0. En este caso lo estamos definiendo desde mayores que 0 hasta 5. Por así decirlo, un ejemplo que se nos ocurra. Ya, ¿por qué razón? Se está preguntando, ¿por qué razón dice aquí en la definición que no corte al eje x? Porque si tú tienes el plano x, y, ¿qué pasa si yo tengo una función cualquiera, una función f que corta al eje x en este punto? Aquí estarías tomando un punto P para X que puede ser cualquiera. Pero obviamente en Y va a valer 0, porque está cortando el eje X y aquí en Y vale 0, si lo hace la proyección en X, porque para que corte el eje X, el valor de Y tiene que ser 0, para que pase por X. Y como dijimos nosotros, que un valor de Y igual a 0 provoca una indeterminación, como ya lo probamos acá, entonces la región rectangular no puede contener puntos o rectas que
pasen por el eje de las X, por esa razón, porque después si una recta llegase a pasar por el eje de las X, implicaría que Y toma el valor de 0, y si Y toma el valor de 0 se provoca una indeterminación. Bueno, entonces para concluir, el teorema implica que el nuevo problema de valor inicial, es el que estamos analizando ahorita, de y de x igual a 3y elevado a la 2 tercios, por un punto, que este es nuestro nuevo punto, ¿no? X sub 0 igual a 1 y y sub 0 igual a 2. Tiene solución única en el intervalo dos menos sigma y 2 más sigma. Porque 2 es el punto... aquí es al revés. X sub 0 vale 2 y y sub 0 vale 1. Porque 2 es el punto de X sub 0. Recuerden que la definición es X sub 0 menos sigma y X sub 0 más sigma. Bueno, entonces ahí ya espero que quede claro el teorema de la unicidad y existencia y unicidad con esos ejemplos. Ya la siguiente clase vamos a ver otros temas al respecto, lo que continúa en el curso. Nos vemos en la siguiente clase, sigan estudiando, suscríbanse, compartan y todo lo demás. Nos vemos.